Ya habiendo dejado atrás la interfaz de usuario y su documentación, vamos a entrar a considerar algunos aspectos importantes acá ya a la hora del UX. Primero, tengamos en cuenta que al igual que lo hablamos en la generación de las interfaces de usuario, pues primero tenemos que tener cumplimiento de los requisitos. Tenemos que tener todos los requisitos de la interfaz de usuario, todos los elementos que vimos anteriormente ya diseñados, ya clarificados, para poder entrar a diseñar pensando en la experiencia de usuario. Para diseñar pensando en la experiencia de usuario, pues por eso fue que vimos el Design Thinking y lo que es el diseño heurístico, más que el heurístico, la aplicación de la heurística, para ser más claros y más precisos en este tema. Que eso es un error, es heurística simplemente. Entonces, al aplicar el diseño y la heurística, pues vamos a estar pensando en el usuario, teniendo en cuenta los principios de Nielsen, que ya habíamos hablado en un video anterior. Y para esto hay una norma también que nos ayuda a todo el tema de la experiencia de usuario, y es el ISO 13407. De igual manera, este ISO 13407 ha sido ajustado en algunos aspectos por otra norma, que es la ISO 9241, perdón, raya 11, qué equivocación allí. Y que de alguna manera nos muestra este espiral cuando estamos hablando de diseño centrado en el usuario. Entonces, ya los primeros elementos de alguna manera ya los traemos a través del UI, que es todo el análisis, determinar qué es lo que queremos, cuáles son los casos de uso o las funciones o los requerimientos que estamos utilizando en nuestro caso, y a partir de ahí empezamos a definir nuestros conceptos de diagrama, o sea, nuestro flujo de información, cómo voy a fluir de una interfaz a otra, de un proceso a otro. Con eso ya vamos a construir el punto 6, que son, ya teniendo claro cómo se interconecta de alguna manera el sistema, que eso nos va a servir muchísimo las interfaces de usuario, porque recuerde que allá habían unas dependencias, entonces eso ya me deja de alguna manera determinar cómo fluyen los procesos, qué hay que hacer primero, qué hay que hacer posteriormente. Pues ya puedo empezar a pensar en un sitemap, en el mapa de mi sitio. De tal página voy a tal página, de tal interfaz voy a tal interfaz, porque estamos hablando en el término de interfaces. Entonces, de tal interfaz de usuario voy a saltar a tal, de este puedo saltar a tal otro, en esta tengo una bifurcación y puedo ir a tal parte. Entonces debemos tener una estructura de sitemap. Vamos a dejar unos documentos para que ustedes los consulten. Hay diferentes formas de diagramar ese sitemap. Luego vamos a entrar en una etapa que vamos a ver posterior en el video final, en la parte final de este módulo, que es lo de los wireframe. Para eso vamos a utilizar Balsamiq para generar una aproximación bastante realista de cómo está distribuido nuestro sitio. En el mismo Balsamiq vamos a hacer un poquitico de diseño, vamos a meter unos elementos ahí de diseño que podemos considerar. Algunos pueden llegar a un tema de mockup más con otras herramientas. Con esto generamos el primer prototipo que me va a permitir el tema de la navegación, y es en ese momento que entran los usuarios a evaluar eso que ustedes montaron ahí, ese esquema de navegación que montaron ahí. Y a partir de eso, de ese testing que hacen con esos usuarios, pues podemos hacer un review, o sea, devolvernos nuevamente a la etapa que corresponda para hacer las correcciones y volver a repetir este ciclo en Splar. ¿Cuántas veces hay que dar la vuelta en el ciclo? Pues como lo comenté creo en un video anterior, pues puede ser que de una, de dos, de tres y n vueltas, llegando en unos casos a ser tan complicado el tema que puede llegarse hasta cancelar el proyecto si no encontramos y no llenamos las expectativas del cliente. Pero hay que hacer una claridad allí. Aquí no estamos buscando temas de pronto de gusto, sino que den respuesta a esos requerimientos que definimos en nuestras interfaces de usuario, que a su vez están basados en quién, en los requerimientos funcionales que hemos definido, funcionales y no funcionales. Seguramente ahí hay elementos de los dos. Ok, con ello entonces entramos a la última parte de este video, que es las consideraciones a tener en cuenta a la hora de generar el UX, pero tratémoslo en el siguiente video.